compañeros asesores y coordinadores de la maestría con intervención en la práctica educativa en la sede de Ciudad Guzmán, hoy estamos aquí para explorar un tema fundamental en la práctica de la evaluación de proyectos. Como la tensión entre lo empírico y lo teórico puede transformar la manera en que entendemos, aplicamos y mejoramos nuestras intervenciones. Este seminario tiene como propósito fundamental ofrecerles un espacio para reflexionar sobre cómo estas tensiones no son obstáculos, sino oportunidades para el aprendizaje profundo y la innovación continua. Vivimos en un mundo en constante cambio, donde las intervenciones sociales, educativas y comunitarias son una herramienta esencial para generar transformaciones. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que estas intervenciones no solo sean eficaces, sino también reflexivas y en constante evolución? Aquí es donde entra en juego la problemática empírica y teórica. Las teorías nos proporcionan marcos para entender el mundo, pero la realidad empírica nos enfrenta constantemente a sus complejidades y particularidades. La relación entre estos dos aspectos, lejos de ser lineal y sencilla, está llena de desafíos. ¿Cómo podemos garantizar que lo teórico se adapta a las circunstancias reales del día a día de la propia práctica? ¿Y cómo podemos hacer que la práctica empírica enriquezca las teorías con las que trabajamos? Este seminario es una invitación a reflexionar críticamente sobre cómo problematizar estos dos mundos en el contexto de un primer ciclo de evaluación de un proyecto de intervención. Aquí buscamos herramientas para rediseñar, ajustar y mejorar continuamente nuestras intervenciones. Hoy los invitamos a mirar más allá de las certezas, a cuestionar lo que sabemos y lo que damos por sentado, a ver cada desafío como una oportunidad para replantear lo que hacemos y cómo lo hacemos. Este es un espacio para confrontar ideas, compartir experiencias y salir con una visión renovada, dispuestos a aplicar este aprendizaje en la fase de la problematización empírica y en sus proyectos de intervención. En cada ciclo de evaluación, no solo se evalúa el impacto de una intervención, sino también el conocimiento que esa intervención genera. Este proceso de mejora continua, más que una necesidad, es un compromiso con el cambio, con el conocimiento y con las personas a las que impactamos. Así, les invito a participar activamente, a escuchar con mente abierta, a compartir con sinceridad y a pensar con profundidad, porque solo a través de esta tensión constante entre lo empírico y lo teórico, podemos construir un futuro más justo, más informado y más eficaz en la intervención de nuestro desempeño pedagógico. Sean todas y todas cordialmente bienvenidos a este quinto seminario permanente titulado Las tensiones y desafíos de la problematización empírica y teórica en la evaluación del primer ciclo del proyecto de intervención. Agradecemos la presencia de la ponente de ese seminario, la maestra Adilene Guijarro Contreras. Así como del coordinador académico de nuestra sede regional de Ciudad Guzmán, el maestro Gabriel Aceves López. El coordinador administrativo, el maestro Álvaro Arturo Herrera Moreno. Así como de los panelistas compuestos por los asesores del tercer semestre modalidad mixta, la maestra Rosalba Pinto Aceves. Buenos días. El maestro Jaime Salvador Ramírez Sandoval. El maestro Francisco Javier Mejía Alcaraz. Y el maestro Víctor Manuel Virgen Barajas. También se agradece la presencia de los asesores de primer semestre en ambas modalidades, así como a los estudiantes que hoy hacen posible este espacio de diálogo académico. Para dar inicio formal a este seminario, cedemos la palabra al coordinador académico de nuestra sede regional de Meipe, Ciudad Guzmán, al maestro Gabriel Aceves López, quien nos brindará el saludo y mensaje de bienvenida. Estimadas maestrantes, mujeres, maestrantes varones, respetables compañeros asesores y asesoras de esta sede de Meipe en Ciudad Guzmán. Pues de manera protocolaria
y de manera formal, quiero darles la más cordial de las bienvenidas al desarrollo de este quinto seminario permanente que lleva el título de Las tensiones y los desafíos de la problematización empírica y teórica en la evaluación del primer ciclo del proyecto de intervención. Sin duda nos vamos a adentrar de manera paulatina a un tema pues que vivimos en el día a día, las tensiones, la ansiedad, la impaciencia, el estrés. ¿Qué vamos a hacer ya al final del semestre? ¿Cómo vamos a organizar nuestro producto integrador? Y precisamente pues tiene que ver con esa experiencia que vivimos al final de cada uno de los semestres. De tal manera que pues los invito a que estemos atentos, que escuchemos, que reflexionemos, que cuestionemos, que autopropongamos las formas de cómo podemos percibir nuestras propias tensiones y nuestros propios desafíos a un tiempo para que la construcción de la producción académica semestral tenga un camino trazado, una forma de verse con claridad y que no sea una coyuntura el final del semestre en la que diga yo ya me voy, no tengo nada de lo que se pide, de lo que nos solicitan como producto integrador. Entonces va a ser un seminario muy importante, muy interesante para los procesos que vivimos en nuestra MEIPE, en la maestría en educación con intervención en la práctica educativa. Deseo que todos y que todas aprovechemos este espacio para interactuar y en la interacción aprender y coaprender para que nos sea útil en lo que nos ocupa en nuestro posgrado. Bienvenidas y bienvenidos. Buen día. Importancia para el desarrollo del trabajo del día de hoy y que van en línea con la ideología de la maestría en educación con intervención en la práctica educativa. ¿Cuál es la diferencia entre humildad y sencillez? La humildad, reconocer errores, es fundamental. Y número dos, importantísimo, aprender. Me pasa a mí algo muy curioso, pero las gentes, los líderes de clase mundial que he conocido a través de muchos años de investigación, curiosamente tienen una cualidad. No importando el nivel que tengan, nunca dejan de aprender. Nunca dejan de aprender. Hace muchos años, un hombre que ya falleció, considerado por la Universidad de Harvard el empresario más grande del siglo XX, Konosuke Matsushita, fundador de Matsushita Electric, una empresa muy exitosa, que se fundó con un capital increíblemente grande, $200, y que ahora actualmente factura más de $50 mil millones, dueño de las marcas Panasonic, Tennis, WAF, etcétera, National. Obviamente este hombre, cuando yo lo fui a visitar, compré mi boleto, me fui a Tokio, conseguí entrevistarme finalmente con el señor Matsushita, y cuando yo llegué, lo primero que hizo fue sacar un cuaderno. Lo primero que hizo fue empezarme a preguntar, dije, ¿por qué pasa esto en México? Le dije, espera un momentito. Se merece, el que pague el boleto soy yo, ¿sí? Es decir, el tipo ya estaba sacando información, el tipo no, insaciablemente, nunca deja de aprender. Por eso esta mañana, recuerden algo que es muy interesante, están aquí las personas que desean aprender. Se han dado cita a aquellos que están inquietos, que tienen mejores ideas, a otros conceptos diferentes, etc. Pero están aquí las personas que ustedes están haciendo hoy en día una manifestación clara de lo que es la humildad. Esta conferencia no es apta para todo el público. Para aquellos que ya lo saben todo, ¿cómo para qué vienen? Que se queden en su casa rasgándose la panza, ¿sí? Ya. Forma, es más, te dan la mano y te dicen, tócate. ¿Sí? Ya no hay posibilidades de hacer nada, ya llegaron al pináculo y obviamente ahí está. Y sencillez, que es alerta, es muy importante, ser accesible. Una persona muy accesible es una persona sencilla. No le resta importancia, al contrario, acrecienta su carisma. Entre más alto es el nivel, escuchen bien, entre más alto es su nivel y más sencillo es su comportamiento, y manda, jala. ¿Qué hacía Juan Pablo II cuando llegaba a cualquier país que no conocía? Se arrodillaba y besaba el suelo. Si yo hago lo mismo,
Dirían pinche borracho. ¿Sí? Imagínate, ¿quién está besando el suelo? Nada menos que alguien que representa a 1.000 millones de seguidores. Entonces, obviamente, con esa sencillez, pero recuerden una cosa que es fundamental. Habrá diferencia entre ser sencillo y, por supuesto, ser orgulloso. ¿Habrá alguna diferencia? ¿Sí? ¿El orgullo es malo? ¿Sí o no? Pues no. Vamos anclando y vamos conectando muy bien. ¿Cuál es el peor enemigo del líder? Esto, por favor, es fundamental. Uno de los peores enemigos del líder es soberbia. Fíjense muy bien, el peor ataque de un líder es la soberbia. Cuando alguien cree que ya nadie lo merece. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues tiene algunos subtemas, no están todos, pero están creo que los principales metodológicamente hablando. El primero es las dimensiones o la descripción de las dimensiones de la práctica, constitutivos de la práctica, categorización y caracterización empírica. En este caso, si observa la imagen, todo parte de nuestro saber, todo parte de la experiencia que nosotros tenemos como docentes para dar inicio con este proceso de investigación. Entonces, esta descripción empírica se da a través de los procesos que vivimos en el primer semestre. ¿Y a qué atienden estos primeros conceptos? Pues aprenden a una pregunta interesante. ¿Cómo creo que es mi práctica? Entonces, en este primer semestre ustedes van a consolidar cómo es su práctica a partir de sus nociones, de sus saberes y de sus creencias. Entonces, en este caso es lo que vivimos en primer semestre. Una vez consolidada de cómo es mi práctica, pasamos al segundo punto, que es la descripción teórica de la práctica. Ahora sí, a partir de mis conocimientos, yo voy a empezar a recuperar información de lo que estoy viviendo en mi contexto educativo. Y aquí vienen algunos subtemas importantes. Primero iniciamos con la descripción del horizonte metodológico. Es ahí donde ustedes deciden qué herramientas metodológicas van a utilizar para entonces sí recuperar lo vivido en su práctica, ¿sale? Esto empieza a finales del primer semestre con el horizonte metodológico y se da continuidad en el segundo semestre. Después de eso pasamos al levantamiento de datos. Ahora sí, a partir de lo que yo hago en el grupo, voy a empezar a recuperar la información a través de encuestas, entrevistas, videos, audios, etc. Una vez yo tengo esa información, voy a pasar a un proceso de categorización, pero ahora teórica. ¿Por qué teórica? Porque yo ya tengo un respaldo, ya no viene de mi mente, ya viene ni de mi experiencia, viene ahora sí con un respaldo, con videos, con audios que dicen que estas son las categorías de mi práctica. Empiezo a relacionar la realidad con las categorías y lo que se vive dentro del grupo y empezamos a sacar, ahí repetí categorías, pero la última serían las características, ahora sí teóricas, de su práctica. Y ese segundo tema, ¿a qué atiende? A cómo es realmente mi práctica. Ya no es que creo, ahora es cómo es. Y cómo es justificándolo con evidencia, ¿de acuerdo? Una vez que sabemos cómo es su práctica, empezamos con el proceso de problematización. En este caso, el proceso de problematización atiende a estos subtemas. Primero, un proceso de problematización que ustedes van a realizar basados en algún autor. Algunos tienen más o menos pasos, ustedes lo decidirán. Después pasa el planteamiento del problema de investigación. ¿Qué problemas tiene su práctica? ¿Cómo estos se relacionan? ¿Y cuál es el problema central que al resolverlo yo voy a resolver todos los demás por consecuente? Después de eso pasamos al problema de investigación, que es una pequeña pregunta en la cual yo voy a descifrar cómo resolver ese problema. Una vez tengo este tema, resolvería la duda de qué problemáticas tiene mi práctica. Conociendo mis problemáticas, ahora vienen las posibles soluciones. Y esto se pasa a investigar a través del estado del conocimiento y del estado del arte. Una vez yo empiece a conocer mis problemas, voy a tener que indagar en teóricos, en maestros que en autores que tienen textos que hablan sobre las problemáticas que yo encontré en mi práctica, ya sea el autoritarismo, ya sea el tradicionalismo, ya sea cualquiera de los problemas que ustedes ubiquen, tienen que buscar información que les ayude a resolver ese problema. Una vez tengan esa información, ustedes ya van a encontrar diferentes estrategias para poder solucionar su problema.
El punto es que busquen entre todas las que hay para que ustedes decidan una. Y ahí viene el problema de intervención. El problema de intervención ahora es un cuestionamiento que dice cómo esas estrategias van a solucionar su problema. Y por último pasaremos al tema central del día de hoy, que en este caso es el proyecto de intervención. Y este atiende también algunos subtemas, que es el diseño del proyecto de intervención, que en este caso se va a basar en algún autor. Después de esto, una vez implementemos nuestro proyecto, tenemos que evaluar, no dejarlo nada más ahí, ya lo implementamos, ya tomé evidencias, no, tenemos que evaluar qué tanto dio por cumplido o solucionó mis problemáticas, en base en algunos aspectos que vamos a ver hoy a través de la presentación de los panelistas un poquito más adelante. ¿Y a qué cuestión atiende este pequeño proyecto de intervención? Pues cómo pretendo solucionar mi problema y cómo le voy a dar solución. Entonces, maestros, esta es una pequeña línea del tiempo, pudiera decirse, para que los maestros de primer semestre sepan hacia dónde va el proceso de MEIPE y tengan un poquito más de certeza de lo que vamos a ver en la siguiente ponencia. ¿De acuerdo? Damos paso a la presentación del proceso de problematización y evaluación del primer ciclo del proyecto de intervención de nuestra ponente. Esta exposición está a cargo de la maestrante Adilene Guijarro Contreras, quien compartirá su experiencia, análisis y reflexiones en torno al trabajo que ha llevado a cabo. Invitamos a Adilene a tomar la palabra. Bien, buenos días a todos, compañeros y respetables asesores, tutores. El día de hoy, pues yo tengo la encomienda de presentar o más bien platicar acerca de mi experiencia a lo largo de lo que llevo cursado en esta maestría. Este seminario, pues ya voy a volver a repetir el título, es sobre las tensiones y desafíos de la problematización empírica y teórica en la evaluación del primer ciclo del proyecto de intervención. Para lo cual yo pues tengo en cuenta que voy a platicar sobre el proceso de la caracterización empírica, que fue, por decirlo así, la primera parte del proceso de la investigación-acción. En este proceso de la caracterización empírica, pues nos encontramos con diferentes aspectos que nosotros suponemos que nos conforman como docentes o lo que nos caracteriza, ¿verdad? Es hacer una historia de vida basada en las dimensiones de la autora Cecilia Fierro. Ella nos maneja la dimensión social, institucional, valoral, personal, didáctica e interpersonal. En cada una de ellas nosotros yo realicé una descripción general de cómo es mi desempeño en cada una de estas dimensiones. ¿Cuáles son las acciones en concreto, que yo llevo a cabo, ¿sí?, en cada uno de estos aspectos? Esas acciones yo las tengo que interpretar para poder sacar de ahí mis características. Este fue el proceso que yo seguí. Yo hice una revisión una vez que había terminado de describir cada una de las dimensiones para poder yo enlistar mis características empíricas. Son empíricas pues porque surgen de la experiencia, de mi propia experiencia y de lo que yo creo que soy. Y aquí están algunas de esas características que me surgieron cuando yo hice mi caracterización empírica. Algunas de ellas, no sé si se alcancen a leer, a lo mejor hasta el fondo no, pero pues bueno, entre mis características yo encontré que yo como docente encontré una limitante al realizar ajustes en mi planeación didáctica. Yo en ese momento eso lo identifiqué como una debilidad. También identifiqué entre mis características que suelo utilizar muchas estrategias para control de conducta con mis alumnos. Estrategias que pues se basan en estímulos de premios, de sanciones a los niños en clase y pues también encontré algunas características un poquito más positivas de que a mí me gustaba, bueno, todavía lo suelo hacer, me gusta
proporcionar materiales a los alumnos que es de su interés para trabajar en las actividades, utilizar una diversidad de estrategias y también utilizar diferentes herramientas tecnológicas que llaman la atención de los alumnos. En ese entonces, pues yo suponía que eso a mí me caracteriza como docente, ¿verdad? Entonces, todas esas características las tuve que asumir en ese momento, pues, donde yo me encontré con que la práctica educativa, pues, se investiga, ¿verdad? Desde un principio lo sabemos, hay que investigar qué es lo que está sucediendo en nuestra práctica educativa para encontrar, pues, todos aquellos sesgos o áreas de oportunidad que podemos mejorar. Ahí también, pues, hay que describir y hay que definir el proceso metodológico a seguir. Para ello, pues, hay que también utilizar diversas técnicas e instrumentos de recuperación. Yo lo hice según el autor Miguel Martínez Migueles. Con él yo me apoyé para hacer la recuperación y seguir el proceso para construir mis características teóricas. Entre ellos, pues, realicé registros ampliados, que primero pues son registros simples, ¿no? Que se basa en la recuperación de lo que yo hice en mi clase. Cada detalle o cada actividad o cada acción que yo llevaba a cabo con los niños había que estar registrando. Una vez que yo registro todo el orden de mi clase, todo lo que yo llevé a cabo, pues hay que interpretar para qué o qué es lo que muestra eso que yo estoy haciendo y con qué intención. ¿Para qué? Pues para encontrar los patrones de actuación. ¿Qué es lo que más se repite? ¿Cuáles son las recurrencias que yo encuentro en mi práctica? Porque ahora sí, esas recurrencias se van a convertir pues en mis características empíricas. Y pues son empíricas porque ya están comprobadas de que yo soy así, porque hay diversas fuentes que lo comprueban. Así como los registros ampliados, también utilicé entrevistas. Yo entrevisté a mis compañeros de la escuela, entrevisté a los alumnos y entrevisté a los padres de familia. Entonces ahí también hice la triangulación. La triangulación pues se trata de eso, de triangular la información para corroborar que lo que yo rescaté en mis registros realmente sucede y es percibido por los demás, que también lo ven de esa manera. Bien, después en la problematización del hacer cotidiano, pues hay que hacer una definición. Hay que hacer una definición de lo que es educativo y no educativo, porque todas aquellas situaciones problemáticas que yo encontré, hay que pasarlas por ese filtro. Bueno, en ese momento todavía no son situaciones problemáticas porque yo voy a generalizar todas mis características, sean, llámese positivas o negativas, y una vez teniendo todo el listado, hay que definir educativo y no educativo. ¿Qué es para mí lo educativo y qué es no educativo? Obviamente, pues hay que investigar en diversas fuentes y hay que establecer nosotros un concepto que más nos guste o que más nos llame la atención y que se apegue con nuestras creencias, valores y demás. Entonces, una vez que nosotros pasamos por ese filtro todas nuestras características, pues ahora sí, ya tenemos descartadas pues aquellas acciones que sí educan y nos vamos a quedar con las que no educan. Es ahí donde ya nos encontramos en una especie de catarsis, porque sí, para mí en lo personal pues fue un poquito difícil aceptar algunas de mis características que al principio cuando yo lo percibí en mis registros, yo dije, ¿cómo es posible que yo hago esto? O cuando yo tenía que interpretar y decir, ¿por qué lo hago? Y buscaba una justificación válida, o sea, decía, no, es que no hay, o sea, no hay una justificación real o que se apegue con la normatividad o con el programa de estudios o pues con los autores actuales, las metodologías de trabajo y demás. Entonces sí fue pues
difícil aceptar y se vive pues una inestabilidad emocional un poquito complicada, pero pues es parte del proceso y es parte del crecimiento y del aprendizaje también. Cada una de nuestras características, pues es importante realizar cuestionamientos para encontrar el verdadero sentido de ellas, ¿verdad? Estas características o situaciones problemáticas, pues tienen que tener un sentido. Un sentido de la acción y también pues hay una implicación pedagógica, que es lo que queremos saber, si realmente esas características cumplen con un sentido y una intención pedagógica. Luego de tener nuestro listado de problemas, pues yo hice la red de problemas que propone el autor Ricardo Sánchez Puentes, en la cual hay que enumerar cada una de nuestras situaciones problemáticas, y en mi caso fueron 12, y hay que encontrar la relación que tienen entre ellas, ¿verdad? Unas pues podemos detectar que son quienes generan otras y unas que son generadas por otras situaciones problemáticas. Hay que encontrar, más bien hacer un análisis del por qué ocurren y qué es lo que generan. Una vez hecho todo la red de problemas y la red de relaciones, yo la hice varias veces, no a la primera me gustó, me daba sentido, yo sí la tuve que hacer varias veces para poder ahora sí decir, bueno, ya encontré ahora sí mi problema central, que el problema central pues es el que recibe mayor cantidad de relaciones. Una vez teniendo en cuenta cuáles son las situaciones problemáticas o las características que reciben y emiten, hay que realizar el árbol de problemas. Yo decidí hacer este árbol de problemas del autor Sergio Martini y en la parte del tronco se ubica el problema central. En la parte de las raíces, los problemas causa, y en la parte del follaje del árbol, los problemas consecuencia. También pues aprovecho para este espacio para platicarles un poquito de mis características teóricas, las cuales sí ya hay argumentos del por qué esas características teóricas, y bueno, entre ellas me encontré que soy una docente muy instruccional. A mí me gusta darles las instrucciones a los niños, pero también me gusta controlar que las instrucciones las sigan tal cual yo se las estoy dando. A mí me han comentado mis compañeras de trabajo que efectivamente soy así, porque incluso ya me diagnosticaron con un TOC, con un trastorno de obsesivo compulsivo por el orden, y de que soy muy cuadrada, lo que yo digo, eso quiero que se haga. Y eso también me generó a mí como, pues la incertidumbre de decir, ¿realmente me ven de esa manera? ¿Sí estoy mal o estoy bien o por qué? Entonces es ahí donde hay que teorizar cada una de nuestras características. Hay que buscar en diversas fuentes e investigar con diferentes autores la explicación de por qué sucede cada una de esas características. También me encontré con algunas características pues acerca de que yo sí intervengo y me involucro en el trabajo con los alumnos, pero en ocasiones me ha pasado que yo no permito que los niños pues den su opinión acerca de alguna actividad, de algún tema, o que me digan, es que yo quiero trabajar con tal cosa. Pero como yo en mi planeación yo tengo que vamos a trabajar con otro material, yo quiero que se haga como yo lo tengo en mi planeación. Entonces son cosas de que también a veces la interacción con los alumnos, a veces trato como de controlar y de saber, de qué están hablando. Entonces yo voy a ir y voy a ver si están hablando del tema bien. Si no, pues voy a corregir o trato de generar que realmente no se salgan de lo que estamos haciendo. Después, en el planteamiento del problema de investigación, pues, ¿para qué nos sirve plantear un problema de investigación? Obviamente, pues, es
lo que encabeza todo el trabajo, ¿verdad? Lo que vamos nosotros a investigar o la situación específica que yo quiero modificar en mi práctica, que quiero hacerle un cambio. Este problema pues es una situación en concreto y es el punto de partida, es de qué parte voy a yo empezar, voy a iniciar para poder hacer una transformación. En mi caso, mi problema de investigación es el protagonismo de la docente limita la participación y espontaneidad de los alumnos dentro del proceso de aprendizaje de un grupo de tercer grado preescolar en el turno vespertino del Jardín de Niños Rafael Sánchez Saldana Ochoa del ciclo escolar 2024-2025. Y bien, como podemos identificar, pues ahí está claro que una docente que limita la participación de los alumnos y lleva el protagonismo en la clase, lo cual pues sabemos que no se apega con la normatividad, con los programas, con el plan de estudios vigente de la nueva escuela mexicana, en el que nos dice pues que el alumno es el que va a construir su propio aprendizaje y es el protagonista de todo. Entonces es ahí donde es ahí también mi interés por yo hacer una verdadera transformación de mi práctica. Y la pregunta de investigación que orienta todo mi trabajo es ¿por qué el protagonismo de la educadora limita a los alumnos en la construcción del aprendizaje? Yo quiero encontrar el por qué yo hago eso, por qué yo suelo controlar la situación y pues llevar la batuta de lo que se hace en el aula. El tema de investigación y la definición de objetivos, ahí pues hay que tomar decisiones, hay que gestionar y hay que gestionar la información, hay que investigar qué tema yo puedo adoptar para yo poder hacer un cambio en mi práctica. Mi tema es el protagonismo de la educadora y el impacto en el aprendizaje de los alumnos, porque yo quiero generar pues una dinámica de mayor participación por parte de mis alumnos. Una vez teniendo pues nuestro problema de investigación, hay que hacer una investigación minuciosa de todos aquellos trabajos de investigación que han hecho anteriormente a lo que se le llama pues el estado del conocimiento y el estado del arte. También hay que consultar diversas fuentes y autores, teorías que hablan sobre este tema, sobre lo que debe ser y lo que realmente está pasando. Porque ahora sí viene pues el problema de intervención, que son pues dos cosas diferentes con el problema de investigación. El problema de intervención, es el de que está en la parte inferior, el rol protagónico de la docente que limita la autonomía de los alumnos, induciéndolos a adoptar un rol pasivo en su aprendizaje, ¿verdad? Entonces, habla de lo mismo porque pues yo me voy a centrar en eso. Y la pregunta de intervención. Para esta pregunta de intervención, yo ya tenía una idea de con qué estrategia yo quería intervenir o con qué estrategia yo quería modificar mi problema. Y yo estoy tomando en cuenta la estrategia de la gamificación. ¿Para qué? Pues con esta estrategia tratar de modificar mi práctica, de generar un cambio en ella y que en vez de ser yo la protagonista, pues que mis alumnos lo sean. Es ahí donde inicia la planeación de mi proyecto de intervención. Hay que elegir un modelo. Hay diversos modelos para realizar el proyecto de intervención y pues yo me quedé con el modelo de Ezequiel Anderer, que se conforma por 8 momentos o 8 etapas. Primero, en primer lugar, pues hay que ponerle nombre a nuestro proyecto, ¿verdad? Este proyecto va a llevar un nombre y yo lo voy a definir, que ese nombre deje claro
qué es lo que yo quiero lograr en este proyecto y también pues qué es la problemática. El proyecto pues hay que ir describiendo diversos puntos que van a conformar nuestro proyecto, como los objetivos, como los propósitos, también la metodología, la modalidad de trabajo y luego las especificaciones de las actividades. Todo aquello que yo voy a llevar a cabo lo tengo que enlistar. También los métodos y técnicas que voy a implementar en este proyecto. Como número 5, pues voy a determinar un plazo. Yo voy a determinar el plazo en el que yo voy a llevar a cabo la implementación del proyecto, el cual pues va a ir dentro de un cronograma. Nosotros vamos a llevar en este proyecto, dentro del proyecto, yo llevo un cronograma donde yo tengo ahí los puntos, los momentos en los que yo voy a implementar diversas actividades, pero también dentro de nuestra intervención, de nuestro proyecto, es un cronograma más general de lo que se realiza desde la gestión, desde que realizamos investigación, desde que pedimos a nuestras autoridades la autorización para intervenir en nuestra aula, en nuestra escuela, o según la función en la que nos desempeñamos. Y todo eso que compete a la intervención, pues hay que organizarlo en un cronograma. También hay que hacer una determinación de todo lo que se va a utilizar para el proyecto, si es material didáctico, si son recursos tecnológicos o todo lo que implica nuestra estrategia para el proyecto. Hay que hacer una determinación y también sacar un costo aproximado de cada uno de estos recursos. Y por último, pues también dentro de este modelo de proyecto, pues nos requiere que hagamos nuestros indicadores de evaluación. Bien, dentro de nuestro proyecto de intervención, de lo que compete a nuestra intervención, pues hay que definir los objetivos. Los objetivos surgen de nuestro problema central. El objetivo general surge de nuestro problema central y los objetivos específicos surgen de los problemas causa. Si recuerdan el árbol de problemas, pues ahí estaban mejor ubicados el problema central y los problemas causa. Estos objetivos pues nos brindan una orientación del proceso que nosotros vamos a seguir para no perdernos en el camino, de qué es lo que vamos o pretendemos lograr con este proyecto de intervención. En él también hay que especificar los indicadores de evaluación. Estos indicadores de evaluación pues permiten comprobar empíricamente el alcance de nuestro proyecto. Las líneas de acción. Las líneas de acción más bien están orientadas a especificar la situación en concreta en la que nosotros vamos a actuar para nosotros implementar este proyecto. Y los puntos de intervención es el lugar o momento en el que se considera más adecuado. Las líneas de acción, ¿en qué va a impactar? ¿En qué va a impactar más mi proyecto? Ya sea en el rol del alumno, en el rol docente, y los puntos de intervención es en dónde se va a producir ese cambio, ¿sí? O qué cambio vamos a producir al realizar nuestra intervención. Mi proyecto de intervención se denomina Jugamos para Aprender, la gamificación como estrategia para favorecer la participación y autonomía en un grupo multigrado con alumnos de primero y segundo de preescolar. En la pregunta de investigación, no sé si recuerden o hayan observado que yo estoy hablando de un grupo de tercero de preescolar. Pues ahí en ese momento, cuando yo estaba en segundo semestre, pues en el ciclo escolar pasado yo tenía ese grado y fue donde yo realicé mi caracterización teórica, donde yo me investigué. Ahora, donde yo estoy interviniendo es otro grupo, son otros alumnos, tienen otra edad, otro nivel de desarrollo. Y es ahí donde yo me llegaba a cuestionar, bueno,
¿cómo le voy a hacer si cuando yo me investigué, mis alumnos eran más autónomos, el grupo o el número de alumnos era más reducido? Yo me sentía y trabajaba de una manera diferente, y ahora que tengo un grupo mixto de primero y segundo, los alumnos son más pequeños, casi todos son de nuevo ingreso, están en su proceso de adaptación, me implica más trabajo. Entonces son características contextuales muy diferentes. Y aunque sí surge la duda de, ay, ¿cómo le voy a hacer? A lo mejor no voy a tener los mismos resultados que yo esperé. Pues no, ahí no tiene nada que ver, aunque influye, no es lo que va a realmente impactar, porque yo lo que quiero transformar es mi práctica. ¿Por qué? Porque al transformar mi práctica, pues obviamente va a también repercutir de manera positiva en mis alumnos. Entonces eso pues lo podemos dejar de ladito o despreocuparnos, porque a mí me sucedió. Y bueno, la estrategia de intervención que yo seleccioné, que es la gamificación, es una estrategia en la que nosotros adoptamos elementos muy esenciales del juego o del videojuego, donde se utilizan, se motiva a los alumnos a través de insignias, de premios, y las actividades se les presentan a modo de retos o de misiones. Hay que completar esta misión para ganarnos esta insignia. Esta toma como elementos muy importantes de los juegos para que los alumnos se sientan más motivados y sean ellos los que generen mayor interacción, que no esté yo todo el tiempo dando instrucciones, es simplemente dar la consigna de qué es lo que vamos a lograr y qué es lo que vamos a hacer para poder nosotros obtener un premio o una insignia. Los elementos de la gamificación que yo utilicé en mi primer ciclo de intervención, pues son la narrativa. La narrativa consistió en que mis alumnos eran los exploradores del conocimiento. ¿Y qué íbamos a explorar? Yo trabajé con el tema de los animales y los hábitats de cada uno de los animales. Les presenté un mapa de gran dimensión en el que con ayuda de la inteligencia artificial lo diseñé. Venía pues la selva, al otro lado el desierto, venía el océano y me parece la granja, sí, la granja. Entonces yo les presenté las insignias de los animales, uno de cada hábitat, y yo les dije que teníamos que explorar todo lo relacionado con estos mapas, y las actividades que yo implementé, yo se las manejaba o se las dirigía a forma de retos o misiones. Tenemos que cumplir esta misión y nos vamos a ganar esta insignia. También yo hice un tablero de logros. Este primer ciclo yo lo trabajé por equipos. Los logros tenían que conseguirlos en el trabajo en equipo, y les gustó mucho. Yo observé que sí se sintieron motivados, pero también hubo momentos en los que se generaba cierto como peleas entre ellos de que no, es que yo quiero el tiburón, yo quería encontrarme el tiburón, y bueno, ahí fue donde se generó una dinámica que eso yo en un principio pues no tenía contemplado que fuera a suceder, pero pues claro, siempre sucede cosas de ese tipo. Y el modelo de evaluación que yo seleccioné para evaluar mi proyecto es el modelo iluminativo. Este modelo es propuesto por Malcolm Parlett y David Hamilton. Este modelo iluminativo pues es descriptivo. Todo lo que se realiza se va a describir, y también una de las principales herramientas o instrumentos para realizar la evaluación es la entrevista. Es la entrevista de las experiencias. No quiere decir que todas las respuestas de las entrevistas realmente me vayan a servir para yo poder evaluar realmente el impacto que tuvo mi proyecto,
pero sí mis registros que yo realicé, porque también durante la implementación del proyecto de intervención hay que seguir realizando registros, pero ahora esos registros son focalizados. Hay que registrar lo que sucede dentro de la implementación de mi proyecto específicamente. Ya no se va a registrar como antes lo hacíamos, de que desde que llegamos a la escuela, desde que entran los niños, de que nosotros estamos preparando material o desde que nombro lista, o sí, claro, si eso está dentro de mi problemática, pues sí lo voy a tomar en cuenta. Pero mi problemática pues se enfoca en mi trabajo con los niños en el aula en el momento de realizar las actividades, que los alumnos sean más participativos, que sean más independientes y autónomos en la realización de las actividades sin que yo tenga que estar ahí a un ladito de ellos o diciendo, no, esto así. Más bien, en mi proyecto yo, en este primer ciclo, procuraba que mis alumnos realizaran los retos y yo nada más estar motivándolos. Vamos, tú puedes, vamos a lograr esto, vamos a armar el rompecabezas del leopardo y vamos a ganar esta insignia. Y ya un equipo iba terminando y vamos a apoyar al otro equipo, como que hay que generar esa interacción entre los alumnos de que se apoyen y que no lo vean todo como una competencia con el otro, sino que se genere más interacción entre ellos y también ellos propongan las formas de resolver o de solucionar los retos. Bien, pues el modelo de evaluación que yo seleccioné tiene estas características. Es holístico, o sea que es general de todo lo que está sucediendo, y también algo muy privilegiado en este modelo es pues la explicación, de que yo explico todo lo que sucedió y para esto pues darle más sentido a los datos que yo recupero. Y existen 3 momentos: la observación, la pregunta, como les mencionaba de las entrevistas, y también la explicación. En la pregunta, pues también hay preguntas para mí que yo establecí sobre mi práctica, sobre lo que yo estaba implementando, y también, pues aquí yo utilicé un observador externo, donde yo le brindé una guía de observación muy específica de lo que yo quería que se enfocara a observar en la clase, ¿sí? Porque pues a veces las observaciones que nos hace la directora o la supervisora, pues a lo mejor pudieran ellas enfocarse en algo muy general o en algo muy, no sé, superficial, y yo sí quería que fuera más enfocado en lo que yo estaba realizando o que realmente yo pudiera darme cuenta si yo estaba modificando mi práctica y si se notaba un cambio al implementar este proyecto. Y pues esto fue mi presentación. Debo admitir que hasta este momento, apenas hace poquito realicé mi primer ciclo de intervención. No he terminado todavía de evaluar y recuperar todo lo que sucedió en mi primer ciclo de intervención, pero sí he logrado identificar algunos aspectos que pretendo o deseo modificar para mi segundo ciclo de intervención. Y son detallitos de que el trabajo ya más individualizado, de que aunque yo decía, bueno, ya les voy a dar la instrucción de la actividad y yo voy a nada más a observar qué es lo que está sucediendo y las interacciones que se generan, pero de repente sí, pues no dejaba de controlar a veces conductas en los niños que o ya estaba agarrando otras cosas que no eran de acuerdo con lo que estábamos realizando en la actividad, o los niños que estaban molestando a otros. Yo le comentaba a la maestra Rosalba que un niño, porque yo recuperé también las clases con audiograbaciones, me di cuenta hasta después que un niño lloró casi toda la jornada, pero lloró un llanto de capricho, de gritar y de que algo quería, y yo no sé si lo ignoré o por centrarme en realmente aplicar mi carta descriptiva de ese día. No tomé en cuenta qué es lo que el niño le estaba pasando, qué es lo que el niño quería, qué es lo que el niño le estaba sucediendo. Entonces, también es algo que yo quiero pues modificar o cambiar ahora en mi próximo ciclo de intervención,
de no cerrarme únicamente en lo que yo tengo escrito en mi carta descriptiva, sino que también tomar en cuenta lo que está pasando, lo que está sucediendo en el momento, y pues que al final de cuentas son detalles que siempre van a surgir, pero sí lo importante es encontrar y darse cuenta de qué es lo que estamos nosotros fallando. Tensiones y desafíos de la problemática. No se preocupe, la maestra va a compartir con ustedes el ensayo producto de esta reflexión, de este seminario impreso, para que ustedes también tengan la oportunidad de poderlo leer a conciencia, y no queremos que se distraigan en este momento leyendo el ensayo. Ojalá se den la oportunidad de prestar su atención para también otro obsequio que la maestra hace de una manera innovadora. Presenta su ensayo a manera de video, apoyándose en la tecnología, y cada uno de los planteamientos que van a escuchar ustedes, no con la voz de ella, pero es la voz de ella, son sus palabras y sus pensamientos. Y va a ser de mucha utilidad, de mucho beneficio para ustedes, que prestemos atención, porque justamente este es el colofón de los retos y desafíos a los que la maestra Irene se ha enfrentado desde su caracterización empírica al día de hoy. Esperamos si gustan que repase. ¿Sí? Tensiones y desafíos de la problematización empírica y teórica en la evaluación del primer ciclo del proyecto de intervención. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasa cuando uno es al mismo tiempo el científico y, bueno, el sujeto de estudio? Pues eso es justo lo que le pasa a un docente que se anima a investigar su propia clase. Y es un viaje súper personal, lleno de desafíos, que termina cambiando no solo su forma de enseñar, sino quién es como persona. Entonces, para entender bien este proceso, vamos a recorrer las 5 grandes etapas de esta travesía. Arrancamos con ese dilema de ser juez y parte, y vamos a ver cómo, paso a paso, se llega a una transformación total que redefine no solo la práctica docente, sino a la mismísima persona que enseña. Ok, primera parada. Aquí es donde empieza todo el asunto. En esa tensión, que es fascinante, de ser quien está dando la clase y a la vez quien la está observando, como con una lupa, ¿no? Analizando cada detalle. Y es que, a ver, investigar la propia aula no se trata nada más de sentarse a leer un montón de libros de teoría, no. Es más bien un diálogo constante. Piénsenlo como una especie de danza entre lo que dicen los grandes teóricos y lo que realmente de verdad pasa en el salón de clases día tras día. Y claro, aquí llegamos al meollo del asunto. El primer gran reto, y vaya que es un reto. ¿Cómo se puede ser objetivo cuando uno se está analizando a sí mismo? Es complicado. Ese es el primer gran desafío que hay que enfrentar. Muy bien, superado ese primer momento, viene la parte, digamos, práctica. Empezar a observar la propia clase, pero ojo, no de cualquier manera, de forma sistemática. Y este es el primer gran muro que hay que aprender a saltar. Porque claro, el análisis no es tan simple como decir, esta actividad funcionó. No, va mucho, pero mucho más allá. Se trata de analizarlo todo, como un sistema completo, desde las propias creencias personales, la relación con la escuela, la dinámica entre los estudiantes, hasta los valores que se transmiten. Porque al final, enseñar es muchísimo más que solo pararse a dar información. Y esta cita que vemos en pantalla, lo resume de una manera perfecta. Es ese choque, esa tensión constante entre la clase ideal que uno tiene en la cabeza y lo que de verdad pasa en el aula, con todo su caos, su ruido y su increíble realidad del día a día. Y aquí está la clave: mantener ese distanciamiento crítico. Es increíblemente difícil analizar las propias acciones sin justificarse, ¿no? Es tan fácil caer en la trampa de decir, bueno, lo hago así porque siempre ha funcionado, o simplemente normalizar hábitos que, si lo pensamos bien, podrían mejorar muchísimo. Bueno, perfecto. Ya observamos, ya tomamos notas, ya vimos esa tensión entre lo ideal y lo real. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se transforma todo ese mar de observaciones, de ideas, de inquietudes en una pregunta de investigación? Una sola, que sea clara y concreta. Justo aquí es donde se necesita un verdadero cambio de chip. Hay que pasar de esa mirada intuitiva, la que se basa en la experiencia del día a día, a una mirada mucho más analítica. Una mirada crítica, sistemática, casi como ponerse el sombrero de detective y empezar a buscar pistas. Piénselo, en un salón de clases están pasando 1.000.000 de cosas al mismo tiempo. Hay conversaciones, dudas, distracciones, momentos de genialidad, de todo. Entonces, la gran pregunta es, de todo ese universo, ¿cómo se elige un solo problema para enfocar toda la energía? Ese es el siguiente desafío gigante.
Y la respuesta no es magia, es un proceso metódico. Imaginen un embudo gigante. Por arriba entra todo, las observaciones, las ideas, las anécdotas. Y el trabajo consiste en filtrar, en priorizar lo que de verdad importa, descartar lo que es solo ruido y jerarquizar los elementos. Así, poco a poco se llega a un foco único, claro y bien definido. Y ojo, que este proceso de filtrar exige una honestidad brutal, con uno mismo sobre todo. Significa atreverse a cuestionar prácticas que quizás se consideraban funcionales y aceptar la posibilidad de que, en realidad, son parte del problema que se quiere resolver. Eso es muy valiente. Listo, ya tenemos nuestra pregunta, nuestro problema bien delimitado. ¿Ahora qué sigue? Pues la acción. Toca la parte quizás más desafiante, pero también la más emocionante. Intentar solucionarlo. Y aquí es donde empieza la verdadera aventura. Y con ella, claro, la incertidumbre. Porque este modelo, la investigación-acción, no se trata para nada de encontrar una solución mágica. Olvídense de eso. Es más bien un ciclo, una espiral. Se prueba algo, se observa y se reflexiona sobre los resultados y luego se ajusta para la próxima vez. Es un proceso de mejora continua, paso a pasito. La idea no es llegar a la perfección, sino estar siempre mejorando. Y parte de esta aventura es, sin duda, aprender a vivir con la incertidumbre. Hay que confrontar una realidad a veces dura. Muchas de las estrategias geniales que se planearon en el papel, pues simplemente no van a funcionar como se esperaba en el aula. Y no pasa nada. La clave aquí es la flexibilidad. Y así, llegamos a la última etapa de este viaje. Y creo que es la más importante, porque el impacto de todo este proceso va mucho más allá de simplemente mejorar una que otra técnica de enseñanza. No, esto afecta a algo mucho más profundo. A ver, seamos sinceros, este camino no es fácil. Hay que decirlo con todas sus letras. Es duro. Implica una carga de trabajo extra que es enorme, una exigencia cognitiva súper alta y la gran responsabilidad de llevar a cabo una investigación rigurosa. Y todo esto, por supuesto, mientras se sigue con el trabajo de dar clases todos los días. Pero, y este es el gran pero, aquí está la recompensa. La verdadera conclusión de todo este recorrido. Y es que la investigación-acción no solo transforma la práctica docente. No, transforma al sujeto, a la persona que investiga. Es una transformación en ambos sentidos. Cambia la forma en que se enseña y cambia a quién enseña. Y esta última cita lo deja clarísimo. Todos esos retos y desafíos de los que hablamos, al final no fueron obstáculos. No fueron piedras en el camino. Al contrario, fueron el motor del cambio. Cada problema fue en realidad una oportunidad de aprendizaje disfrazada. Lo que nos deja con una última reflexión. Una pregunta que quizás es la idea más potente de todas. ¿Y si la verdadera y más poderosa herramienta de mejora no está fuera, en un nuevo libro o en un curso? ¿Y si está adentro, en nuestra propia capacidad de mirarnos, de reflexionar sobre lo que hacemos de forma sistemática y sobre todo con mucha honestidad? Conversatorio con la ponente donde cada asesor hará una pregunta desde la visión de la línea que cada uno imparte, la cual buscará complementar la presentación y fortalecer la reflexión y comprensión del trabajo realizado. Le damos la palabra a los asesores del tercer semestre. ¿Comienzo entonces? Con el gusto de coincidir en este espacio de máximo provecho para todos y agradecer y apreciar enormemente la participación brillante de la maestra Vilene, que sin duda nos deja inquietudes y nos va a dejar todavía con ese saborcito de puedo hacer las cosas aún mejor, una vez que ella nos muestra el gran trabajo que ha venido desarrollando durante este año y medio de su posgrado. Maestra Vilene, permítame preguntarle, con respecto a esa ruta metodológica, ese horizonte metodológico del que hablamos sobradamente, ¿cuál ha sido el principal reto o desafío que usted ha vivido desde su caracterización empírica, desde descubrirse cómo creía usted que era, hasta la contrastación en su caracterización teórica y ahora que se está interviniendo? ¿Cuál ha sido ese principal reto o desafío en cuestión metodológica? Bien, pues uno de los más grandes desafíos, que nada ha sido sencillo, para mí todo ha representado un desafío, pero yo creo que el más grande sí fue entender el proceso de la problematización. No sabía qué diferencia tenía la pregunta con el problema de investigación con el problema de intervención, y como que el entender cada una de esas estructuras
de qué se trata cada uno de ellos, y siento que ese fue uno de los más grandes retos, incluso pues en clases en distintos momentos, pues sí fue una inquietud que se los hice saber a mis asesores y a ustedes también. Muchísimas gracias, maestra Dilene. Y en ese mismo tenor, ahora que usted ya está interviniendo su práctica, implica un cambio en su metodología, en su forma de trabajar. ¿Cuál ha sido el principal reto o desafío al que se ha enfrentado con esa nueva forma de hacer las cosas en clase con su grupo, de esa nueva metodología que adoptó? El desafío ha sido personal, el hecho de luchar con esa ansiedad de querer controlar la situación y de decir, bueno, tengo que dejar que los alumnos sean más activos y ellos mismos tengan la oportunidad de generar a través de sus intereses la dinámica de la clase y de lo que ellos quieren estar aprendiendo, y no siempre brindarles lo que hay que hacer esto y lo vamos a hacer de esta manera. ¿Y alguna recomendación que pudiera hacer para sus compañeros maestrantes que están a la par de usted y quienes vienen atrasito en el primer semestre, para que no sufran tanto el proceso, para que lo puedan disfrutar también? Pues una recomendación sí es no dejar de lado todo lo que compete a la investigación, porque sí es un elemento muy importante el estar documentándonos, también investigando, para tener ahora sí las herramientas cognitivas para poder llevar a cabo diversas estrategias o lo que nosotros queremos realmente lograr con nuestra práctica. Enhorabuena, maestra Dilene, por mi parte, ahí terminamos. Gracias. Bien, felicidades, maestra, por su presentación y por mostrar el trayecto que ha vivido a lo largo de estos 3 semestres que ha cursado la maestría, y más que nada de un semestre, un proceso que ella ha vivido y que se ha ido dividiendo en ciertos microprocesos que ya se presentó a detalle la maestra. Y hacer mención que durante la intervención es importante tener en cuenta que nosotros como investigadores no tenemos que enfocarnos en la herramienta o focalizar nuestra atención en la herramienta que vamos a utilizar para poder transformar la práctica, sino que tenemos que tener siempre el foco en el proceso que estamos viviendo y en el objetivo que queremos lograr. Tenemos un objetivo general que a lo largo del proceso lo vamos a ir logrando, lo vamos a ir transformando para que la práctica trascienda. Entonces, ese es un punto muy importante, no enfocarnos en la herramienta, que en este caso la herramienta principal de su transformación o de su intervención fue precisamente la gamificación. Y uno de los puntos importantes de las tecnologías es maestros, no focalizarnos en la herramienta, no darle tanto poder a la herramienta, sino a ese efecto que tiene esa herramienta que nosotros estamos utilizando. Eso es muy importante, y para ello necesitamos siempre ser críticos, partir desde la reflexión. Ustedes, maestros, en primer semestre modelan su práctica y le empiezan a echar un vistazo a través de ciertos autores y ciertos teóricos. Uno de los más trascendentales para reflexionar es Donación, que nos da las herramientas para no solamente reflexionar en el momento, sino durante el proceso de esa investigación, de ese echar el vistazo dentro de mí como profesional de la educación. Y partiendo de esta idea, me gustaría que usted, maestra, les diera algunos puntos indispensables para que los maestros de primer semestre, los maestrantes de primer semestre, cuando lleguen a ese momento, ellos sepan cómo vislumbrar esa metodología o ese enfoque sociocrítico que le van a dar a su práctica para transformarla. ¿Qué puntos importantes usted destacaría para poder elegir esa metodología sin dejar de lado, obviamente, el objetivo que quieren lograr y cómo transformarla? ¿Qué les diría a los maestros? Pues precisamente considero que es importante tomar en cuenta si los objetivos son muy importantes y
también tener claro que los objetivos no se logran en el primer ciclo de intervención. Sí se debe de ver y notar un avance, pero no el logro total. Por eso es también importante que en el segundo ciclo, que se evalúe para que en el segundo ciclo de intervención ahora sí poder abarcar un poquito más aquellos detalles que no se pudieron contemplar o encauzar en lo que realmente queremos lograr con nuestra transformación. Y pues otro punto que yo les quiero recomendar, pues a mí me sirvió mucho entender, que la innovación no es realmente hacer algo totalmente nuevo, desconocido. Desde el momento en el que nosotros vamos a implementar otra forma de trabajo que nos va a beneficiar en nuestra didáctica, en nuestra práctica docente, es ahí donde nosotros podemos decir, estoy innovando porque esto para mí es nuevo, esta forma de trabajo es nueva, aunque a lo mejor mi compañera del otro grupo ya lo lleva haciendo mucho tiempo, pero como yo soy una persona muy cerrada, que yo estoy acostumbrada a trabajar solamente proyectos comunitarios o alguna de las modalidades, el hecho de cambiar un poquito la forma de trabajo y dar ahora sí el cambio del rol, del protagonismo, es ahí donde también nosotros vamos a generar un cambio. Yo me gustaría también felicitarla por la ponencia, el trabajo que ha realizado. Aquí en Mente se le ha hablado de la práctica docente, la práctica reflexiva y yo voy a agregar la práctica que educa. ¿Usted podría hablarnos qué ha transitado en esas tres prácticas? Quiero que nos cuente cómo ha sentido ese transitar, cómo se ha convertido de esa práctica docente que era antes a una práctica reflexiva y si podemos hablar de una práctica que ya educa en este momento. Sí, pues la práctica la práctica docente, pues yo de manera personal les puedo decir que la práctica docente para mí fue en el momento en el que yo llevaba a cabo mis acciones, mis actividades y sí, yo tenía una intención, pero esa intención realmente nunca me cuestioné si realmente estaba educando. Porque pues no es lo mismo trabajar y llevar a cabo una práctica docente, porque pues yo soy una docente porque tengo una formación como docente, pero el realmente llevar a cabo aquellas acciones que sí realmente dan resultados y están educando, es ahí donde yo veo esa diferencia y donde ahorita en este momento donde ya estoy interviniendo en mi práctica y ya descubrí algunos aspectos de mejora, puedo decir que ahora la intención con la que yo me presento en mi aula o cuando yo atiendo alguna situación con mis alumnos, mi mentalidad es muy diferente a la que tenía en un inicio. Ahora sí me detengo más a pensar y a reflexionar qué es lo que realmente va a suceder o qué resultados voy a obtener y el porqué de mis acciones. Y no es solamente llevar a cabo toda la planeación, ¿sí? Entonces yo ahí hago ese contraste entre práctica docente y la práctica educativa. Muy bien. Y ahora platíquenos de sus características anteriores. ¿Cuáles identifican que se han logrado mover o se han logrado transformar en este primer ciclo que ha aplicado? De mis características anteriores. En este primer ciclo de intervención, pues entre las características que yo tengo en características empíricas, yo considero, respecto a la evaluación de mi primer ciclo de intervención, que ya no trato de tener el control porque la clase sea instruccional y se lleve a cabo de la manera en la que yo lo tengo establecido o de la manera en la que yo lo planeé, de decir, hay que hacer esto, y luego esto, y si se me acaba el tiempo, tengo que apurar a los niños aunque las actividades sean incompletas. Y ahorita me centro más en darles a los niños su espacio y respetar su ritmo para trabajar, que aunque a lo mejor en una sola jornada o me tarde menos o me tarde más, pues eso no es lo más importante. Lo más importante es que los alumnos disfruten de lo que están haciendo. Gracias, maestra.
Bien, estamos hablando de alguna manera de ese contexto, ese panorama general que la maestra Nilene presenta en su recorrido de intervención de su práctica. Estamos hablando de una transformación, no estamos hablando de un cambio, ¿verdad? Y de alguna forma, pues a ustedes, maestrantes del semestre, les sirve, ¿verdad? De alguna forma saben lo que les espera, saben a qué se van a enfrentar, saben o tienen una idea general de hacia dónde se dirigen. Maestra Nilene, pues muchas gracias por de alguna manera ser tan bondadosa y de alguna manera prestarse también a que los alumnos de alguna forma visionen ese panorama. Sabemos que la práctica, de alguna forma, su transformación, su cambio, su mejora, nunca termina. ¿Verdad? Ya lo dijeron en el ciclo, es una espiral. De alguna manera, nuestras acciones, todas nuestras acciones, tarde o temprano, se van a rutinizar. ¿Sí? Usted dice, no, pues la gamificación y todas sus estrategias, de acuerdo, pero tarde o temprano los alumnos van a llenarse ya de eso, van a enfadarse, ya van a intentarse, se lo van a demostrar, le van a decir, con permiso voy al baño, van a empezar a jugar, van a empezar a molestar a compañeros, ¿verdad? En ese sentido yo siempre he defendido, y no porque yo lo sepa o que yo lo haya creado, he defendido que el cambio, esa transformación, no es instrumental, no es aplicar un proyecto, una estrategia, una técnica nueva. Es una transformación del ser, es ontológica, es de tu forma de pensar, actuar, vestir, hablar, etc. ¿Verdad? Bien, ahora enfocándome a mi línea, desde la cuestión teórica, el trabajo en la cuestión de la fundamentación teórica, sí me gustaría que nos compartiera, no tanto preguntar, me gustaría que nos compartiera qué papel ha jugado en primer lugar la teoría en ese proceso, en ese recorrido que usted ha llevado. Sí, pues es un papel muy importante porque la teoría nos ayuda a comprender los sucesos que estamos viviendo con los alumnos y todas nuestras acciones que llevamos a cabo. Llámese conductistas, constructivistas, y pues apegada a la normativa, al plan de estudios, pues hay que llevar a cabo aquellas acciones que se apegan con lo constructivista, con el modelo constructivista. Y pues a mí, así como menciona el maestro, es importante tomar en cuenta que el hecho de que mi estrategia sea la gamificación quiere decir que si en este primer ciclo de intervención surgieron cosas buenas y en el segundo ciclo de intervención suceden cosas mejores, no quiere decir que yo me vaya a quedar con esa estrategia o vaya a ser mi forma de trabajo para toda la vida. Lo que yo me llevo de esta intervención es tener esa capacidad de yo buscar la solución a un problema al que me enfrento en mi práctica. Entonces yo ya tengo las herramientas o los conocimientos para yo poder sistematizar todo lo que realizo y poder entrar en esa reflexión de decir, bueno, esto no me está funcionando. Es ahí donde voy a hacer otra vez mi problematización y voy a volver a hacer un proyecto de intervención y voy a tener ya el conocimiento para poder llevar a cabo todo ese proceso. No sé si eso responde a su pregunta, pero sí es la reflexión que me deja ese cuestionamiento. Muy bien, de alguna manera sabemos que casi a todos o para todos la teoría es el coco, ¿no? De alguna manera pues no queremos trasladarnos a la teoría. Decimos, no, pues mi práctica es excelente, es buena, yo lo hago lo mejor posible y nos cerramos, no tenemos esa apertura. Incluso cuando vamos a algún seminario, panel, simposio, lo que sea, decimos, no, pues ¿qué me va a enseñar? Yo me la sé toda, ¿verdad? Pero si es necesario, la práctica sin teoría de alguna manera es ciega. Incluso aunque lo neguemos, nuestro actuar, nuestro hacer, incluso en la cuestión metodológica, cómo nos conducimos, nuestras acciones, tienen una explicación en una teoría implícita. Nosotros hacemos eso porque repetimos patrones o algunas situaciones que los compañeros docentes, nuestros maestros, nos transmitieron, nos enseñaron y nos gustó, incluso cosas que no debemos de hacer y que lo hacemos. Entonces la teoría explica el porqué de esas situaciones, por qué lo hace.
pero ya hay que traerlas a cuenta para significarlas y después resignificarlas y hacer lo más posible por acercarnos a la cuestión, ahora sí, educativa. ¿Y en dónde está el educativo? Pues precisamente en el marco de excelencia, en el enfoque, en todas las cuestiones teórico-metodológicas de la nueva escuela mexicana. Entonces, nosotros debemos de conducir nuestro actuar hacia allá. Entonces, maestra, ya finalmente me gustaría la gamificación, ¿en dónde se sustenta? ¿Cuál es la teoría que lo fundamenta? La gamificación tiene aspectos diversos. En el momento en el que nosotros ofrecemos a los alumnos estímulos, también tiene sustento conductista, pero la diferencia aquí es que pues son reforzamientos que nosotros lo usamos para motivar. Entonces la motivación también está dentro de un sustento más constructivista, y también la diversidad se puede aprovechar esta estrategia en una diversidad de temas y de modalidades y de lo que nosotros nos podamos imaginar, porque pues toma los elementos más esenciales del juego, que en la etapa de preescolar pues sabemos que el juego es lo que más les significa a los alumnos, de donde más obtienen un aprendizaje significativo, de acuerdo también con las etapas de desarrollo de ya. Entonces, muchísimas gracias, maestra. Búscanos en nuestras redes sociales. Síguenos y dale like.